Muy bien, ya son las 9:17 de la mañana y ahora, bueno, después de la visita del señor embajador y el señor cónsul de la República Hermana del Perú, bueno, vamos a tener a otra invitada, a una invitada pues también de lujo. Estamos hablando de María Verdejo. Ella es fisioterapeuta de profesión y es una tremenda experimentada a su corta edad, porque ella es muy joven. No tanto. Es muy joven, María. Lo que no afecta a experiencia. Sí, pero tiene una vasta experiencia, María, y realmente, yo lo digo por experiencia propia, es increíble su trabajo. Realmente. María, buenos días. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta calurosa acogida tan amable. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues, Silvia, ¿conocías a María antes? No, pero ahora que la conozco creo que voy a tener que llamarla un par de veces porque Sí. quién no necesita de vez en cuando una buena sesión de fisioterapia, rehabilitación, en fin, ¿no? Vivimos todos un poco tronchados. Sí, claro que sí. Pues María, empecemos por el principio. ¿Cómo comienza María Verdejo a apasionarse por la fisioterapia? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo comienzan estos primeros pinitos en tu carrera? Bueno, pues ya hace más de 20 años, o sea, no tan joven, Carlos. Empecé en Barcelona, estudié en la Ramon Llull, fisioterapia, y bueno, luego he seguido haciendo formación continuada y lo más relevante, hice un máster en deporte y readaptación deportiva. Lo acabé en el 2020. Y llevo ya pues más de 10 años en Qatar, trabajando actualmente en el International Physiotherapy Center. Uh-huh. Y he hecho alguna colaboración con Qatar University también, como colaboración de como profesora, docente. Como docente, sí. ¿Qué te trae, perdona Carlos, qué te trae a Qatar, María? ¿Por qué Qatar? Bueno, Qatar fue debido a circunstancias familiares de mi marido, trabajo de mi marido, o sea que no fue... Yo creo que llegamos todos un poco en la misma situación. Bueno, pero qué maravilla que hayas podido desarrollar tu profesión aquí. Realmente, como comentábamos, es que hace falta fisioterapeutas de calidad, ¿no? Porque no es solo que haya disponibles, sino que además trabajen en un centro reconocido y tengan toda la formación que corresponde, ¿no? Sí, claro, es que... Corrígeme si estoy mal, María. ¿Sí? Hay dos tipos bien definidos de fisioterapeutas, aquellos que son más, se encargan más de operar, son como operarios de máquinas y saben cómo, de todos modos, no sé, hacerte un masaje y ya. Pero el otro es aquellos fisioterapeutas que tienen un background médico. Y María es uno de ellos, ¿no? Que conoce realmente la anatomía del cuerpo y los puntos que el cuerpo necesita para ser tratado en algún momento en el que haya alguna dificultad física, ¿no? ¿Es así? Bueno, a ver, en realidad un fisioterapeuta tendría que ser capaz de tener ese background que tú decías, médico. El problema es que, bueno, por circunstancias, o aquí en Qatar lo he visto mucho, personas que vienen formadas de otros países, pues no tienen la misma formación, digamos, tan completa y acaban haciendo, pues eso, el uso de modalidades que están bastante obsoletas hoy en día. O sea, el tema de las modalidades pasivas, de las corrientes, el calor y el tal, pues esto, pues para mí es fisioentretenimiento, que digo yo. Fisioentretenimiento. Sí, yo lo siento mucho. Sí, claro. Sí. O sea, para mí eso no está basado en la evidencia científica. Claro. Y no me parecen modalidades efectivas. Entonces, bueno... Pero podría ser que, digamos, con tu background médico, tus técnicas de fisioterapia, que vamos a hablar, algunas de ellas después, y tratarlas con algún equipo, con electricidad, con calor y eso, ¿ayudaría o no? No hay, como tú dices, una evidencia clara, científica. Depende de cuáles. Está la neuromodulación, que sí. Y bueno, yo lo que hoy iba a hablar más es de la punción seca o dry needling, que esto sí que hay evidencia científica que funciona sobre todo a corto plazo, y a largo plazo, como explicar, es más difícil de demostrar porque es multifactorial, o sea, hay muchas causas, y entonces pues esto es más complejo y falta más evidencia científica. Pero bueno, yo lo que son el ultrasonido, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo conoce, pues bueno, pues si hay evidencia científica de que si lo aplicas 15 minutos en el codo, porque es una superficie, por ejemplo, muy, muy superficial, pues sí que hay evidencia científica que ayude, pero poco más. O sea, lo que antiguamente se hacía hace 20 años de usar corrientes, ultrasonido para todo, no. O sea, eso no.
Y lo del calor te lo puedes aplicar en casa, ¿no? Claro, sí, yo creo que hay un problema, no un problema, ¿no? Ahí a veces la gente no entiende muy bien cuál es el papel del fisioterapeuta y cuál es el papel, por ejemplo, de un masajista o de alguien que te hace un tratamiento en un momento dado, ¿no? El fisioterapeuta, por lo menos en España, es una carrera universitaria, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces llegas y te atiende a lo mejor alguien pues que no ha hecho la carrera de fisioterapia, ¿no? Y entonces no conoce tan bien el cuerpo y simplemente se limita a aplicar algunos de estos tratamientos que comentaba María. A operar algún equipo. Pero esto se llama entusiasmo profesional. Totalmente. O sea, eso no debería ser así. Yo creo que es más bien un poco la fisioterapia actualizada y la no actualizada. Yo lo dejaría ahí, ¿sabes? Y entonces, bueno, ya cada cual. Yo creo que, por lo menos en España, se han puesto bastante las pilas en general y las cosas han cambiado. Desde cuando yo empecé a estudiar, que iba a centros de prácticas y veía cómo se trabajaba, a como yo veo en general hoy día, creo que gracias a Dios, no deja de ser una profesión muy joven, la fisioterapia. Sí. Entonces, bueno, pues esto requiere cambio y requiere evidencia científica, requiere que haya más investigación y más estudios para poder crecer como ciencia. Claro, lógicamente. Muy bien, María, yo quiero que nos comentes un poquitico de tus inicios después de que sales de la universidad, porque tú trabajaste allí en Barcelona y has trabajado con atletas de alto rendimiento también, tengo entendido. Entonces, que nos comentes un poquito de esa experiencia que tuviste allí en Barcelona. Bueno, en Barcelona estuve en varios centros hasta que llegué a Mutua Terrassa, que ya estuve 10 años. Y allí tuve un poco paciente de todo, desde el atleta que comentas hasta gente que no era atleta. Veíamos un poquito de todo, ¿eh? Y bueno, y bien, lo que pasa es que luego al llegar el tema de la ocasión de venir a Qatar, pues ya un poco me reciclé aquí en Qatar y acabé en clínica privada, que también vemos pues el atleta, que es un poco mi pasión, el tema de la readaptación deportiva y las lesiones de deporte. Y luego, como también es clínica privada, pues vemos mucha patología, que es un poco lo que comentamos, que hay causada muchas veces por vida sedentaria también, ¿no? Y es que yo creo que eso es lo que vamos a tratar hoy, más importante, ¿no? Porque yo creo que los oyentes, habrá algunos atletas, pero muchos de nosotros llevamos una vida sedentaria, vida de oficina, estamos siempre detrás de un escritorio y eso decimos... al final pasa factura, está claro. Sí. Claro que sí. Entonces, ¿qué te parece, María, si después de la pausa musical vamos seguimos hablando contigo? Muy bien, encantada. El español está de moda. Hola, Qatar. 92 FM, 100% para todos. Bienvenidos a Buenos Días, Qatar. Ya son las 9:29 de la mañana y continuamos hablando con María Verdejo, fisioterapeuta, que nos ha regalado de su tiempo para venir a hablar a través de los micrófonos de Hola Qatar. Silvia. Sí, qué maravilla, María, porque realmente fisioterapeutas siempre son unos profesionales que necesitamos todos en nuestra vida en algún momento, ¿no? Sí, claro que sí. Yo quería preguntarte, bueno, primero que todo agradecerle al esposo de María porque gracias al acuerdo en el que llegaron aquí a Qatar y tenemos a una profesional de la talla de María. Pero entonces, vamos a hablar un poquitico del sedentarismo, María, y de las lesiones más comunes que presentan personas que no son atletas de alto rendimiento aquí en Qatar específicamente. Perfecto. Pues bueno, yo diría que es el síndrome del dolor miofascial, ¿no? Y esto se aplica pues cervicalgias, lumbalgias, tendinitis, sobre todo del codo, tendinitis lateral, codo de tenista, exactamente. Y es debido pues a posturas mantenidas, que no tienen por qué ser incorrectas, pero por supuesto si son incorrectas peor, pero mantenidas en el tiempo. Eso desarrolla puntos gatillo, que ahora hablaremos de lo que es esas tensiones musculares. O sea, el 30% de la población en algún momento de su vida experimenta algún dolor musculoesquelético. Y normalmente es eso, es un dolor de origen muscular, que puede ser en un músculo o en un grupo muscular. Y pues esto es lo que vemos a causa de lesiones en
En articulaciones, por ejemplo, pues a causa de esa lesión articular alrededor se puede crear una tensión muscular. Y es lo que más frecuentemente vemos, lumbalgias y cervicalgias. Y normalmente alrededor del hombro. Bueno, pero punto gatillo. Yo quiero saber qué es un punto gatillo, ¿no? Que sí. Crean las... Entonces, el síndrome del dolor miofascial que os comentaba antes es una entidad que, bueno, la describió por primera vez Janet Travell, que es una doctora estadounidense que fue muy conocida porque fue una doctora un presidente ya que asesinaron en Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Uh-huh. Y fue muy conocida por ser su médico principal, y ella fue la que empezó a hablarnos un poco del síndrome del dolor miofascial. Y el dolor miofascial es muy difícil de diagnosticar a nivel de prueba, porque no hay ninguna imagen, no hay un ultrasonido, uh-huh. no hay una prueba objetiva que te diagnostique esta disfunción. Y la única manera de ver cuando hay una disfunción miofascial es a través de la palpación, a través de tocar con los dedos y palpar. Entonces, ¿en qué consiste? Pues lo que se encuentra es una banda tensa, y dentro de esa banda tensa del músculo hay un punto gatillo. El punto gatillo es un punto de dolor en el que cuando presionamos genera un dolor que no es, digamos, el dolor normal. Uh-huh. Es un dolor exagerado, es una banda hiperirritable. Irradia. Y además, exactamente, ese sería el tercer componente, que irradia dolor hacia una zona distal. Esto es lo que diríamos que es el síndrome del dolor miofascial. Y el primer libro que se publicó fue de esta doctora, Janet Travell, y su ayudante Simons, que fue pues no tan lejos, si no recuerdo mal, en el 1983. Uh-huh. Y a partir de aquí se fue investigando. María, déjame preguntarte, porque estamos hablando aquí del síndrome miofascial. Eso, lógicamente, entiendo que está asociado a las fascias, ¿no? Sí, todo músculo está recubierto por ese tejido conectivo que es la fascia. Claro, era donde quería llegar. Porque la tensión se comparte. Claro, porque mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué es eso, no? ¿Qué son las fascias? Es un nombre raro, pero no significa nada más que es unas fibras musculares, no todo el músculo siquiera, es parte del músculo, parte de unas fibras musculares que se han acortado. Ajá. Y es una contracción permanente que no es capaz de volver a su longitud normal. O sea, cuando tú tienes una contracción normal, tú quieres mover el codo y subes la mano, hay un ciclo de acortamiento, relajamiento de las fibras musculares del músculo. Uh-huh. Y esto pues se ve impedido debido a un proceso que es un poquito más complejo de explicar a nivel de fisiología, pero sería un aumento de la acetilcolina uh-huh. que hace que se persista esta contracción del músculo y esas fibras no se relajen. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso crea a nivel local del punto gatillo, crea una isquemia, crea una falta de aporte de oxígeno y una falta de riego sanguíneo, una vasoconstricción, y eso es lo que causa el dolor principalmente y la banda tensa del músculo. Y entonces eso, a través de este tipo de tratamiento, ¿no?, de manipulaciones, tú consigues detectar ese punto y, digamos, soltarlo. No, esto sería un poco, lo que estamos hablando un poco de cómo se diagnostica y cuál es la clínica, ¿no? Sí. No he llegado a cómo lo trataríamos, que ahora entraré. Yo que con prisa, sí que yo vivo con esos dolores así puntuales que dices, es que es justo ahí, te tocan y te dices, sí, es que es exactamente ese punto que me duele. No vas desencaminada, o sea... Ahora luego hablaremos, uh-huh. acaso, si queréis, de un poco el tratamiento. Yo lo que he comentado es que sí que se tiene que diagnosticar con la palpación, uh-huh. ¿sí? O sea, no hay una prueba de imagen hoy por hoy que pueda diagnosticar el síndrome del dolor miofascial. Sí es verdad que un electromiograma, que no tiene por qué ser el de la aguja, superficial, por electrodo, sí que detecta que el tono basal del músculo está más alto, es superior al que debería ser. Debería estar en cero. Un músculo en reposo no debería tener ese tono, esa tensión. Claro, esa tensión. Sí. Entonces, eso es lo que al palpar vemos. Cuando el músculo está en reposo, hay una banda tensa, y cuando palpo, aprieto, presiono, eso genera un dolor al paciente, que además, aparte del dolor local, es un dolor que está irradiado a nivel distal y no coincide con la trayectoria nerviosa de ningún territorio nervioso. O sea, no está vinculado. Yo te digo, mira, yo he estado en fisioterapia con María, y es doloroso cuando ella te encuentra este punto gatillo, ¿no? Cuando ella manipula el músculo, pero mira, te duele, pero a la vez tienes un alivio porque dices, lo encontró.
Encontró dónde era. Carlos es un paciente feliz. Sí, pobre. Sí. Él está hablando de la punción seca, que eso es un poquito, de cara un poquito al tratamiento. Al tratamiento. Sí. Y ya que estamos hablando de tratamientos, pues vamos a una pausa musical y al regreso podemos mencionar algunas técnicas que se utilizan y nos vamos directamente a la punción. Fenomenal. ¿Vale? Me parece perfecto. Bueno, ya regresamos. El español está de moda. Hola, Qatar. 92 FM, 100% para todos. Bienvenidos a Buenos Días, Qatar. y 9:41 de la mañana y continuamos hablando con María Verdejo, fisioterapeuta, sobre sobre su experiencia, y también estábamos hablando de las molestias más comunes en la vida sedentaria y se mencionaba esa molestia en las fascias, y decíamos que las fascias eran esas membranas que recubrían el músculo. Todos los músculos. Sí, pero María nos decía que no está separado, que todo es un sistema, ¿no? El músculo, las fascias, todo está conectado, ¿no? Entonces, sí, justamente estábamos hablando de esto, ¿no? Y yo te quería preguntar, María, ¿cómo se genera este tipo de síndrome miofascial? Mira, pues movimientos repetitivos, que no necesariamente sea con altas cargas, sino puede ser una carga baja, pero un movimiento que se repite pues en la vida diaria, o gente que, por ejemplo, trabaja en fábricas y tiene que realizar movimientos repetitivos continuamente. También puede ser debido a un traumatismo, postraumatismo, por ejemplo, lo que llamamos el latigazo cervical o whiplash. Pues debido a este tipo de traumatismo, siempre alrededor de lo que es la cintura escapular, hombros y demás, pues se generan muchos puntos gatillos. Luego, posturas mantenidas, que es lo que más veo. Gente que está, por ejemplo, trabajando en oficina. Sí. Y bueno, y de hecho hay un estudio que me parece que era con una postura mantenida de 1 hora con estrés visual, que esto significa que estás delante de una pantalla activo, esto generaba puntos gatillos. Entonces, bueno, no es una sola causa, no hay una sola manera, y luego hay una cosa muy importante, que es la falta de sueño o el sueño correcto, digamos, y el estrés. El estrés emocional es capaz también de causar puntos gatillos. Claro, como vemos son muchos factores, claro, ¿no? No estamos hablando de una cosa que sea asociada a un tipo de actividad y ya está. Al final es todo, ¿no? El descanso, la postura. Es por eso es tan difícil luego de... Sí, ahora imagínate que te llegue todo eso de una, que tengas estrés emocional, que estés haciendo algún día. Pues ahí es donde acabas en manos de María. Sí, mejor dicho. Llegas en muleta. Claro, pero claro, eso vemos que cada vez ocurre con más frecuencia y sabemos, como comentábamos fuera de los micrófonos, que generalmente encuentras unas zonas del cuerpo donde se manifiestan con más frecuencia, ¿no? Dinos un poquito cuáles son estos puntos. Pues mira, las zonas con más frecuencia que se desarrollan los puntos gatillos son la zona escapular, la zona sobre los hombros, los trapecios, es el músculo que más puntos gatillos genera del cuerpo humano. Ya me lo digan a mí. Yo sufro de eso. Y la cintura lumbopélvica, la zona glútea, la zona de la cadera. Pues bueno, lo mismo, ¿no? Posturas sedentarias de estar sentado mucho tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué el glúteo sufre si yo me siento? O sea, uno se imagina no está haciendo nada, ¿no? Estoy relajado, no estoy haciendo nada. Bueno, pues porque el cuerpo humano está diseñado para moverse simplemente. Sí. Entonces el glúteo es un músculo grande, potente, que tiene mucha capacidad de newtons de fuerza, y si tú lo tienes ahí inactivo y sentado, pues se atrofia. Y al atrofiarse, pues el músculo genera esas tensiones también. Y veo muchas
muchos dolores en esa zona además. Sí, yo conozco muchísima gente que siempre se queja de de que sí, me duele el nervio ciático y al final no a lo mejor no es necesariamente eso, ¿no? Sí. Pero bueno, las personas pues no sabemos y hablamos un poco como podemos por intuición. Exacto. Pero María, y todos estos, ya partiendo de la base de que existen este tipo de puntos gatillos y que tenemos estos dolores en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿qué tratamientos existen para tratar? Sí, pues mira, muy importante tener en cuenta que como es multifactorial, pues primero es algo individualizado. O sea, hay que ver esa persona qué es lo que le está causando los puntos gatillos. No es lo mismo una persona que viene estresada, pues que no tiene un correcto, digamos, higiene de sueño. No, bueno, a nivel de también de... Exacto, postura, analizar un poco todo, ¿no? ¿Cuál es la causa? Entonces, ¿es activa, no es activa? Entonces, un poco ver cuál es el problema. No hay una sola causa, no hay un solo tratamiento. Pero básicamente, muy importante incidir en la vida activa. O sea, pues eso, que tengan una vida activa, pues por lo menos 3 veces en semana, yo diría, de ejercicio a la semana, es básico y no hace falta que sea súper intenso, cada uno a su nivel, ¿sí? Y bueno, y luego pues como tratamiento, aparte de los, tú comentabas lo de la presión antes, ¿no? Sí que es verdad que la presión sostenida sobre ese punto gatillo inhibe el punto gatillo, o sea, eso ayuda. Luego los estiramientos también ayudan. Y luego, como hemos comentado, la terapia activa. Entonces, luego como estrella, yo diría que ayuda mucho, es la punción seca. La punción seca. Eso no lo había oído nunca. O dry needling, igual en inglés. No, había oído acupuntura, pero no... Vale, pues mira, acupuntura... porque yo creo que nos lleva un poco a esa idea, ¿no? Pero a lo mejor no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero se usan las mismas agujas. O sea, acupuntura, ellos trabajan por meridianos. Bueno, yo no conozco la acupuntura. Toda la parte más energética. Sí, exactamente. Y entonces creo que además la punción es como muy superficial y dejan las agujas. Esa no es mi especialidad, pero sí que usamos las mismas agujas y lo que hacemos es, cuando hemos localizado ese punto gatillo con la palpación, lo que se hace es se introduce la aguja y dura muy pocos segundos, pero tenemos que moverla. Ese digamos, estímulo mecánico es lo que hace desactivar esa contracción sostenida y lo que podemos ver son una especie de contracciones espinales involuntarias. Tú ves como el músculo, digamos, se mueve un poquito involuntario. Exactamente. Y eso es lo que hace un poco que resetee ese músculo, ¿no? Que esas fibras musculares que estaban contraídas en posición de acortamiento y no eran capaces de volver a la posición normal, por lo tanto el músculo podía estar inhibido, y eso significa que podíamos tener debilidad muscular. Pues con la punción seca lo que hace es por el estímulo mecánico es que eso vuelva a su normalidad. Lo suelta de alguna manera. Correcto. Y bueno, sí, es doloroso, como decía Carlos, eso te iba a preguntar, no es para todo el mundo. Sí que duele, pero como todo en esta vida depende de un poco tu actitud, ¿no? O sea, primero, si no has tenido ningún tipo de problema anterior con agujas, hay gente que tiene fobia y eso hay que respetarlo y nunca, jamás se fuerza eso. Tú lo propones. Vas a generar más tensión de la que intentas eliminar, claro. No, la punción seca no es para todo el mundo, pero para el que sea, pues es una herramienta muy efectiva. Entonces, por ejemplo, yo a niños no lo haría. Gente igual mayor tampoco. Gente que no te puedes entender con ellos bien, o por idioma, por falta de educación, tampoco. O sea, no es para todos los públicos, pero la persona que lo acepta y lo tolera bien y es capaz de pues de tolerar, perfecto, es una herramienta muy útil. Entonces, es muy efectiva a corto plazo, o sea, hay evidencia científica. Porque una cosa que no hemos comentado cuando hay un punto gatillo es que, claro, eso te afecta también al recorrido articular, es decir, te limita la movilidad. Tienes dolor y además tienes eso, pues impotencia funcional, puedes tener una debilidad muscular también causada por esa inhibición de las fibras que no trabajan bien, con lo cual todo eso se restablece. Igual necesitas más de una sesión, eso ya dependerá de la trayectoria de dolor que lleva cada persona. ¿Cuánto dura una sesión de este tipo? A ver, un punto gatillo son segundos, estamos hablando de segundos, es un estímulo mecánico, tú mueves la aguja en distintos ángulos y trabajas ese punto gatillo y depende también de la respuesta del músculo y de cómo el paciente lo está tolerando, acabas antes o después, ¿sí? Pero lo complementas con alguna otra
otra manipulación. Sí. Bueno, entonces, esto es lo que es el dry needling, que además normalmente no haces uno solo, a no ser que sea la primera sesión y la persona quiere ver de qué va. Y luego, pues eso se complementa, como hemos dicho, también con terapia manual para relajar ese sistema musculoesquelético, la fascia también, y estiramientos, ¿no? Y luego, por supuesto, es súper importante el tema de la terapia activa. Entonces, pues si esa persona no está muy educada en terapia activa, pues se les enseña ejercicios, estiramientos y demás para que complementen. Sí, claro que sí. Bueno, pero yo quiero preguntarte sobre los orígenes de este dry needling, del punzón seco, porque mucha gente, como lo dijo Silvia, lo confundiría con acupuntura, pero tengo entendido que esto se generó en Europa, ¿no? El dry needling, ¿o no? A ver, el dry needling lo desarrolló Karl Lewit, si no me equivoco, lo digo de memoria, es un médico checo y es el que, gracias también a toda la base que hizo de estudios esta doctora estadounidense Janet Travell y su ayudante David Simons creo que se llama, pues gracias a un poco estos tres fueron los más importantes que impulsaron la punción seca. Entonces, todo empezó porque me parece que fue el doctor checo, Lewit, que habían introducido distintos productos, medicinas o sustancias con las agujas, y luego vieron que cuando lo introducían la aguja sola sin ningún producto, pues tenía ya por sí un efecto de analgesia y de relajación. Entonces, lo primero le llamaron el wet needling, era el wet needling, y cuando descubrieron que con el dry needling había mejores resultados incluso, pues es cuando ya empezó un poco a despegar el dry needling. Pero que hasta 1980, 79, si no me equivoco, la cosa no empezó un poquito a... Sí, pero estaba viendo yo aquí, reciente. Claro, es que estaba viendo un poco, investigando sobre el tema, pero fíjate, esto ya se practicaba en los años 40. O sea, ella fue trabajando sobre este asunto y al final lo que dices tú, lo fueron perfeccionando y en el 83 escribió el libro, ¿no? Pues es una técnica súper interesante, vamos, yo me voy a animar. Yo he tenido la oportunidad de hacer el dry needling, María lo ha hecho estuve un poco lastimado de la mandíbula y realmente sí, duele, o sea, yo no estoy diciendo que no duele, no estoy diciendo que qué dolor, que te vas a torturar, no, duele, pero te lo digo, después de que haces el dry needling, te sientes muchísimo mejor. Es como todo, ¿no? Yo creo que uno tiene que ver si vale la pena el dolor, ¿no? Si compensa el dolor eso lo tiene que decir el paciente, por eso yo lo explico siempre. Mira, puedes estar hasta 2 días con molestia. No es el mismo dolor que viene a la consulta, pero es una molestia que te va a quedar que se asemeja, si quieres, pues cuando vas al gimnasio, haces deporte y tienes un poco de agujetas, ¿no? En el músculo, pues se asemeja un poco a una sensación dolorida que te puede durar más o menos, también depende de cómo esté el punto gatillo en un inicio de activo. Sí, y ahora una cosa muy importante, porque ya tenemos solamente, como 5 minutos nomás de programa. María, yo quiero preguntarte algo que a mí me parece relevante y es algo que yo creo que a la comunidad le preocupa y es algo que también pues le sucedió a mi esposa. Ella le tomaron unas imágenes y basándose en las imágenes le dieron un diagnóstico que a lo mejor fue acertado, pero la indicación fue errónea y lo que le hizo fue un daño más grande a ella. Ella terminó, o la interpretación de la imagen no fue la correcta. Te entiendo, ¿no? Lo que quieres decir. Sí. ¿Qué puedes decir al respecto? Porque tú tienes una opinión muy, muy acertada sobre esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa? Es que el tema de la imagen, la interpretación por la imagen, claro, ahora la tenemos como muy a vasto. Ahora todo el mundo se hace una resonancia, porque tengo un dolorcito aquí y me hace una resonancia, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es hacer un uso incorrecto de la resonancia magnética en este caso, por ejemplo, o de las pruebas de imagen. ¿Por qué? Porque muchas veces con una exploración física de paciente con el fisioterapeuta o el doctor, tú ya puedes saber por dónde van los tiros, qué es el problema, cuál es el diagnóstico. Cuando tú irradias o haces imagen a un paciente, una resonancia, ¿qué pasa? Que, claro, cualquier persona que tenga más de 40 años, por decirte algo, cuando vea una resonancia de su columna va a haber signos degenerativos.
Y eso puede hacer mucho daño, esa información, porque esa persona, pues el médico le va a decir, mira, es que tú tienes una hernia o tienes un disco prolapsado, tal, el entonces hueso no sé desgastado, qué, unos osteofitos, una disminución de espacios, Ya. y claro, la persona que va con dolor de espalda, por ejemplo, le dicen todo esto, encima. bueno, claro, pues esa Sale persona se tiene que ir directamente a un psicólogo. Y ya me dirás tú, hacer 2 tratamientos paralelos. cuando probablemente, yo no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto, sea un espasmo muscular o un punto gatillo, lo que hablábamos de un síndrome de dolor miofascial o una contractura muscular que tiene fácil solución con un fisioterapeuta en este caso. O sea, lo que me estás diciendo es que es normal que el músculo se desgaste, que el hueso se desgaste por el uso. A ver, ¿no es normal, cierto? es O sea, que... claro, es como si usases unos zapatos desde que naces hasta que, bueno, pues que tienes ahora 40 años, por ejemplo, pues uses los mismos zapatos 40 años. No ¿Cómo llegan estaría iguales, la suela del claro. zapato? Desgastada. Desgastada. Entonces, claro, ¿cómo vamos a pretender que cuando yo, que no tengo dolor, me meto en una resonancia y me dicen tienes esto, y esto, pues yo tengo que entender que eso no es una patología, eso es el envejecimiento, son las arrugas de nuestro esqueleto. Y bueno, pues eso es lo que es muy importante, cómo transmites esa información al paciente. Entonces, si tú eres un doctor y pides una resonancia porque quieres descartar una red flag, es decir, algo, pues un tumor cancerígeno, algo importante, pues chapó, pues es muy útil. La resonancia, yo no digo lo contrario, es de los descubrimientos más importantes, avances para la medicina, pero no para hay que saber todo. Usarlo. Hay que saber usarlo porque, claro, puede causar sí, que al final está habiendo daño. un abuso de este tipo de diagnósticos por imagen, ¿no? Y a veces no existe una necesidad para ello, ¿no? Antes de cerrar, yo me gustaría rápidamente si María nos puede dar algunos consejos desde el punto de vista de una fisioterapeuta para evitar este tipo de síndromes. Sí, pues mira, primero, intentar tener salud mental, ¿no? Saber gestionar el estrés. Y esto, claro, esto no soy yo la que puedo ayudar. Aquí es donde derivamos, si hace falta, a psicólogos, ¿no? Eso, intentar vivir la vida, ser feliz, mover un poco de equilibrio en tu vida, y tener actividad física dentro de una normalidad, de unos parámetros, exactamente, con sentido común. Sí, porque también exagerar tampoco ayuda. No, exacto, o sea, es que el atleta de élite que hablamos de rendimiento, eso no es salud. Ya. ¿Sí? Entonces, claro, bueno, hay que tener unos puntos medios de tener actividad física y salud mental en el sentido, pues eso, de saber gestionar las tensiones, porque en la parte de la cintura escapular es una parte muy emocional y ahí se acumula mucha tensión emocional. Entonces, muchas tensiones habrá que buscar equilibrio, dormir bien. Y dormir bien, exactamente. Nutrición, dormir bien, higiene postural, evitar posturas mantenidas. Yo lo que digo es que se pongan un timer, los que están trabajando en ordenadores, y cada hora te levantes. Un timer y levántate y haz 4 estiramientos, 4 ejercicios de los que les enseñamos, pero bueno, puede ser cualquier cosa. Y lo mismo para el móvil, me imagino, ¿no? Y luego, claro, las posturas del móvil fatales, o sea que sí. Pues ya sabemos lo que hay que hacer. Muchas María, gracias. ¿En dónde te encuentra la gente para consultas? Sí, estoy trabajando en el International Physiotherapy Center de Alguap, que está enfrente del Villaggio. Y nada, pues yo y todos mis compañeros encantados de atenderlos. ¿Dónde te encuentran en social media? Estoy en Instagram. Luego lo pasamos a casa porque ahora no me acuerdo. Sí. Como ves, estoy muy activa en Instagram. Nuestro equipo de redes sociales Verdejo Pérez, creo que es. Te encontrarán, no te preocupes. Verdejo Pérez, María o algo así debe ser. María, muchísimas gracias por haber estado aquí a través de los micrófonos. Muchas gracias. Gracias, María, ha sido un placer. Un placer igualmente. Y nosotros nos vamos, ya se acabó esto y bueno, mañana regresaremos con más, así que chao, chao, hasta la vista, baby.